sentate. ¿Cómo andas, che? Bueno, acá estamos presentando Llegó el día. el día, sí. ¿Por qué estamos acá en La Cañada? ¿Por qué este lugar? Bueno, creo que habla por sí mismo, ¿no? Mirá, me parece verdaderamente hermoso, ¿no? Y bueno, este es uno de los ríos. Córdoba tiene una serie de ejes naturales que son centrales para la ciudad. Probablemente los más importantes sean sus ríos, el Suquía y este arroyo La Cañada que atraviesa la ciudad desde el sur hacia el norte, desemboca en el río Suquía. Los otros son los canales Maestro Norte y Maestro Sur. Y bueno, mirá el potencial que tuvo esta ciudad. Esta obra fue hecha en 1940, para variar, se inició con Amadeo Sabatini, el gobernador que hizo los diques en Córdoba, y se hizo después de una tremenda crecida que hubo en el 39. Tuvo varias La Cañada, pero eso fue muy fuerte, se llevó creo que 200 vidas, y se hizo esta semejante obra que me parece un espectáculo. Y la verdad que los ríos siempre son una inspiración, ¿no? Y las ciudades que le dan la espalda a los ríos se deprimen, y las que le dan el frente a los ríos los aprovechan. Y siempre va para adelante el río. Y sabes que me gusta mucho la filosofía, y me parece que viene al caso la frase, la reflexión de Heráclito, este filósofo griego de unos 500 años antes de Cristo, que dijo: nunca una persona se ha de bañar en el mismo río. Y ese concepto es el concepto del cambio. El cambio es siempre permanente y es una constante en nuestras vidas. Creo que hace falta un cambio. Nunca una persona se va a bañar siempre en el mismo río, decía Heráclito, porque esa persona cuando vuelva al río ya va a ser otra, pero además porque el río pasa una sola vez y el agua con la que bebes o te bañes ya no va a ser nunca más la misma. Así que me parece que tiene una fuerte connotación simbólica los ríos, y particularmente este arroyo de La Cañada de nuestra querida ciudad de Córdoba. Bueno, ahora vamos al libro, que es el motivo por el cual estamos acá, presentando el segundo trabajo de Rodrigo de Loredo, Detener la caída. Y la primera pregunta obligada es: ¿por qué ese nombre? ¿Por qué Detener la caída? Bueno, porque, mira, yo soy de los que creen que el mundo, tengo una mirada muy optimista de las sociedades y del mundo. Realmente creo que el mundo avanza. No creo esta mirada nostálgica de un pasado mejor. Y una prueba muy gráfica para demostrar esto es que la expectativa de vida de la población mundial ha ido, con las últimas décadas, creciendo mucho. De manera que una sociedad mundial que de pronto pueda vivir 10 o 20 años más es un ejemplo muy gráfico de que el mundo avanza y que tiene buenas noticias para dar, pese a los problemas, pese a nuevas realidades. Otro dato muy concreto de que el mundo evoluciona y avanza tiene que ver con la cantidad de muertos por conflictos bélicos, que hoy los tenemos muy presentes porque pasa algo en el mundo y nos enteramos inmediatamente, pero objetivamente son muchos menos las personas que mueren por estos conflictos que décadas atrás eran muy habituales. Otro dato muy gráfico para demostrar y para construir el optimismo que como sociedad necesitamos es las mortalidades infantiles o por natalidad, que se van superando década tras década, y los últimos informes dan cuenta de que los avances son muy importantes. Incluso me parece que se va configurando, aún con todos los problemas que tiene este mundo contemporáneo, se va configurando una especie de opinión pública global. ¿A qué refiero? La inmediatez de la información te permite conocer cualquier episodio, por ejemplo, de autoritarismo, que claro que los hay y que son muy graves, pero inmediatamente vos tomás conocimiento y hay una conciencia global que reprueba eso. Dicho esto, a mí siempre me generó la duda, viste que los argentinos como que siempre creemos que somos únicos, ¿no? Entonces, esta idea de que venimos mal y que estamos mal hace mucho tiempo, siempre quise contrastarla objetivamente, si es una cuestión nuestra o objetivamente, pese a que el mundo avanza, Argentina involuciona. Y lamentablemente Argentina involuciona. Y la forma más demostrativa que tenemos para expresarlo es, y esto es una síntesis, son nuestros índices de pobreza.
En las últimas décadas nuestra pobreza ha crecido exponencialmente hasta llegar a la contemporaneidad como estamos ahora, que casi el 50% de los argentinos está sumergido en la pobreza. Nos ha crecido la indigencia, tenemos una inflación sostenida de décadas. El gasto público creció también exponencialmente, tenemos un gasto público que es casi 50% de todo nuestro PBI y sin embargo no podemos detener el crecimiento de la pobreza. De manera que objetivamente Argentina viene cayendo sistemáticamente año tras año, década tras década. Lo mismo pasa con nuestra provincia y aterrizo ya en mi ciudad, que es de donde escribimos este libro. Y la ciudad de Córdoba tiene una particular caída. Logró desprenderse de ese proceso nacional en la década del 80 y en la década del 90 y objetivamente Córdoba, por políticas públicas acertadas, terminó siendo pionera de las ciudades argentinas, pero también de ciudades latinoamericanas. A ver, la década del 80 tuvo como ejemplo, durante las intendencias de Ramón Bautista Mestre, algunos aciertos simbólicos. La recuperación de la Costanera es una obra vial que le permitió a la ciudad incorporar su primer eje natural, que es el río Suquía. Las ordenanzas de uso de suelo que se aprobaron con Mestre ya insinuaban un plan, había un plan hacia dónde tenía que crecer la ciudad. La década del 90 con Rubén Américo Martí es la más famosa porque tuvo una gran cantidad de aciertos en políticas públicas. Los CPC, los Centros de Participación Comunal, que empezaron a entender que la ciudad se tenía que descentralizar. La creación de institutos, que poco se hablan, pero la ADEC es un instituto de concertación público-privada que fue pionero en toda Latinoamérica. La Carta Orgánica, que sancionó en la década del 90 Córdoba, es una carta orgánica de avanzada del constitucionalismo moderno y social. Y así te puedo seguir enumerando las políticas ambientales, la política del transporte no motorizado. Pero objetivamente y contrastado empíricamente y con evidencia, uno puede decir que a partir de fines de la década del 90, los sucesivos gobiernos fracasaron. Seguramente habrá aciertos, habrá claros oscuros, no me gusta nunca analizar los extremos, pero objetivamente Córdoba entró en un derrotero de decadencia. Córdoba se suma a un proceso nacional de caída libre. Y bueno, eso lo podemos ver con varios elementos. Por ejemplo, la dependencia de todo el presupuesto público al pago de salarios, que impide que la ciudad tenga un remanente de presupuesto público para intervenir sobre la ciudad. La decadencia, la caída de los perfiles técnicos de sus cuadros de gobierno y una serie de conflictos que podría extenderme mucho, pero que creo que el ciudadano de Córdoba los conoce, representan la particular caída de la ciudad de Córdoba. Entonces, para cerrar soy largo siempre, pero para cerrar tu primer interrogante, detener la caída es, y la forma en que lo contamos, brutal, que es ya un estilo que tenemos, y me tiré de un paracaídas, no lo voy a hacer de vuelta, pero busca representar de una forma literal, de una forma brutal, lo que yo personalmente siento y que creo que mucha gente siente, que es que estamos cayendo en una caída libre y que hay un momento que hay que decir basta, porque ya hay un hartazgo generalizado, ya hay una sociedad que empieza a mirar soluciones yéndose de la Argentina. Entonces tenemos que reflexionar al respecto y la brutalidad de tirarnos de un paracaídas para representar el concepto del libro, que es detener la caída, nos parece que es bien gráfica. Y para cerrarte, porque había una discusión si el nombre es negativo, sí. Esto habla de cómo está la Argentina. Detener la caída ya es empezar a avanzar. Para nosotros detener la caída es una consigna muy positiva. Es un primer paso. Es un primer paso. Bueno, y el libro también, como subtítulo, dice aportes para gestionar y dejar de improvisar en Córdoba. ¿A qué se debe esa dicotomía que planteas entre gestionar e improvisar? ¿Y eso pasa en Córdoba? Bueno, está pasando en toda la política argentina. No es la idea aportar a la grieta, digamos, no es esta otra de las tantas reacciones pendulares de nuestro país que justamente eso pasó con este concepto. Es un concepto que ya se viene analizando en la política hace mucho tiempo, que
la Argentina lo transforma en pendular, que es política de la tecnocracia o la política alejada del rigor técnico y de estudiar los temas. Parte de tener la caída es advertir un cansancio de la gente de políticas improvisadas. Hay mucha improvisación, hay una cultura política argentina que no cree en la evidencia, no cree en la contrastación empírica, no cree en los cuadros técnicos, no cree que se tenga que planificar, entablar metas, objetivos que pueden ser cumplidos o no, pero que siempre es un horizonte. Realmente hay un problema cultural y esto no es de ninguna manera una apología a las tecnocracias, que tuvimos un poco de eso. Se le llamó el gobierno de los CEOs, digamos, en su nueva versión. Me parece que las tecnocracias también improvisan, porque las tecnocracias subestiman una expertise particular que es la expertise política de cuadros que conocen la administración del Estado y en países como los nuestros, en donde es vital tener conocimiento político para la administración pública. De manera que la apelación de gestionar o improvisar es recuperar la racionalidad. Hay muchas políticas que han perdido la racionalidad. Y te puedo dar algunos ejes centrales sobre los cuales hay consensos de qué significa recuperar la racionalidad en la administración del Estado. Me voy a acordar a algunos. Primera definición, los estados son cada vez más complejos. Las ciudades como Córdoba, que es la ciudad más grande de la República Argentina, son cada vez más complejas, de manera que requieren que los gobiernos conformen equipos. Ya la idea del político alfa o paternalista que va a poder resolver todos los temas no funciona mal en la complejidad de las urbes. Se necesitan políticas focalizadas, gobernar en equipos, es una primera apreciación. Una segunda tiene que ver con entender que los estados no son dadores de empleo. Esto puede ser polémico, en Argentina se ideologiza todo. Los estados no están para dar empleo público, están para generar las condiciones para que el sector privado genere empleo genuino. Otro concepto es entender que los estados compiten entre sí. La ciudad de Córdoba, el estado municipal, compite sanamente con el estado de Rosario, de la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza. De manera que para sobrevivir en esa competencia, para imponerse, para que venga el turismo, para que vengan las inversiones, en esa competencia los estados tienen que ser más ágiles, tienen que ser más modernos, tienen que ser más eficientes. Otro concepto de la racionalidad pública, los equilibrios fiscales. Esto de no gastar más de lo que recaudas. Esto no es un concepto ideológico. No se anhela el equilibrio fiscal por ortodoxia económica. Si vos no tenés tus cuentas ordenadas, la solución, que es lo que viene pasando con Argentina, es vos tenés un gasto que supera tus ingresos y vas o a endeudarte o a aumentar la presión impositiva. Y si sos el gobierno nacional vas a emitir billete y generar inflación. Otro concepto de la racionalidad pública que se emparenta un poco con lo que te contaba recién es que se tiene que valorar la burocracia administrativa, el buen burócrata. Y esto no es una contradicción. No se puede subestimar la expertise pública, la expertise específica de administrar lo público. Puedo seguir contándote algunos consensos elementales que ya el mundo tiene por derecha o por izquierda de lo que es gestionar o recuperar la racionalidad pública. Por ejemplo, cómo un municipio se para en el contexto internacional. Debe de pararse con sentido práctico, para ver qué ventajas tiene la ciudad de Córdoba y cómo las aprovecha. No se puede ideologizar, porque la globalización es eso, ya es un hecho dado. Después podremos discutir y polemizar al respecto, pero ya es un hecho dado. De manera que cómo tu ciudad se para en el mundo está ya resuelto en el mundo. Te tenés que parar con un sentido práctico, tratando de ver cuál es tu nicho, cuál es tu oportunidad. Tenés que tomar políticas comparadas. A mí me preocupa que empieza a surgir un discurso medio romántico de que nosotros somos dueños y que vamos a construir nuestro propio destino. Está perfecto, claro que sí. Pero ¿cómo no vas a aprovechar la ventaja de saber qué pasó con tales políticas? Porque acá hay algunas que parecen lindas y han sido erráticas en el mundo. Esto de ninguna manera puede significar importarlas sin adaptarlas a tu ciudad.
pero es otro de los mensajes de la racionalidad pública. Te tiro un par más porque me parecen importantes. No se puede gobernar para las corporaciones. Esto pasa mucho en nuestra ciudad. No se puede gobernar para la corporación de los empleos públicos, para la corporación del gremio de la basura, para la corporación de los taxis, para la corporación de los remis, para la corporación de un sector empresarial o un sector desarrollista. No se gobierna para las corporaciones. Para eso necesitas un Estado fuerte. Y otro concepto por el cual yo brego hace mucho tiempo, que es entender culturalmente que la transparencia de los gobiernos no solamente es una cuestión ética, sino que la transparencia mejora las gestiones. Digo, hice un repaso de algunos tópicos, seguramente muchos más, sobre los cuales ya hay consenso en el mundo, que tienen que ver con recuperar la racionalidad, que tienen que ver con gestionar y no improvisar. Te escucho mencionar mucho la palabra consenso. De hecho, en un apartado del libro destacás la importancia de los consensos. ¿Es una condición indispensable justamente para gestionar y no improvisar los consensos? Sí. El libro tiene toda una reflexión al respecto. Y estamos en un momento de la Argentina que a mí me gusta expresarlo así. La grieta electoralmente funciona. Ese es el problema que tenemos. Si no funcionara no tendríamos ese problema. Y funciona porque la gente está pasando un momento de extremada angustia, de crispación, de mucho enojo. Entonces, los conceptos en el extremo, expresados con mucha iracundia, inmediatamente generan representación. Pero no hay duda que la salida de la Argentina son los equilibrios, son los consensos. Entonces tenemos este problema. La grieta funciona electoralmente, pero no es el camino para que la Argentina, ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal salga. Y la verdad es que es un lugar común. Yo no tengo duda que el primer desafío de todo nuestro país y de esta ciudad también es consensuar políticas básicas que nos permitan salir de la pendularidad, que nos den previsibilidad, que nos den confianza, que nos permitan organizar en mediano y en largo plazo. Ahora, Agus, la verdad que esto lo escuchamos hace décadas. Es ya casi un lugar común. Entonces lo que nosotros nos animamos a escribir es por qué es que si todos estamos de acuerdo con esto... No hay consenso. No hay consenso. Claro. Y bueno, ahí nosotros tenemos una visión práctica de por qué no hay consenso. Fíjate vos, los consensos requieren por lo menos 3 instancias. ¿Entre quiénes se llevan adelante los consensos? ¿Sobre qué se hacen los consensos? ¿Y de qué forma o en qué tiempo o con qué método construís el consenso? Generalmente el acento se lo pone en sobre qué. Y la verdad es que yo creo que tengo... Estamos todos más o menos de acuerdo en el sobre qué. De acuerdo, vos sabés. Por ahí hay algunos que nunca están a gusto con estar de acuerdo. Este es otro problema en la política, ¿no? Pero en mi experiencia me ha tocado compartir trabajos y laburos con gente del peronismo, de otras expresiones, de otras provincias, y las grandes reformas que se requieren medianamente están consensuadas. Acá en Córdoba las reformas medianamente hay consensos y las sabemos. Cómo reformamos tributariamente las tasas de la ciudad para que no golpeen tanto la actividad comercial. Hay consenso sobre eso. El desafío es cómo hacerlo. Hay consenso en que no se puede llevar todo el presupuesto público, el gremio o el empleo público, no se puede llevar todo el presupuesto recaudado a la ciudad. Hay consensos que tenés que resolver problemas estructurales como el saneamiento, que está bien descrito en el libro, el problema de las cloacas. Hay consenso de cómo fomentar el transporte no motorizado, es decir, no veo un problema sobre qué nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Entre quiénes? Y bueno, hay distintas versiones, la verdad que para simplificar, todo aquel que tenga un poder de veto, es decir, que si no está en el acuerdo, lo obstruye, tiene que estar. El aporte que nosotros hacemos sobre la tercera cuestión, que a mi juicio es donde se traban los consensos. Si estamos de acuerdo sobre qué, si estamos de acuerdo entre quiénes,
¿por qué no se articulan los consensos en la Argentina o en mi ciudad? Y que tiene que ver con una descripción de cómo funciona la actividad política. La actividad política en la teoría de los juegos es un juego de suma cero. No debiera de ser así. Pero ¿eso qué significa? Que están en competencia los actores políticos y la ventaja que obtiene uno la obtiene en beneficio del otro. Entonces, la verdad es que nuestra sugerencia es que los acuerdos son susceptibles de llevarse a cabo, para cerrarlo, cuando un gobierno está en ascenso electoral, por ejemplo, recién asume, y tiene siempre la tentación de ir por más. El segundo paso que tiene que dar es justamente ceder un poco de ese capital político a un actor a quien ha derrotado y lo hace en beneficio de ese otro actor. Ahí se genera una lógica de equilibrio de conveniencias y se articula un acuerdo en donde el que sale del acuerdo se perjudique incluso en la competencia electoral. Claro. Y sí de decirte que hay un gran déficit en formación de cuadros políticos con espíritu cooperativo. Eso es un debe de la Argentina. Y ya lo dice Max Weber, las actitudes personales siempre pueden hacer la diferencia. El problema que tenemos es sistémico, pero siempre un dirigente puede hacer la diferencia si tiene un marcado espíritu cooperativo, que es lo que falta. Bueno, en el libro analizás a la ciudad de Córdoba desde diferentes aristas. Una de ellas es la mancha urbana. Rodrigo, ¿es posible detener o por lo menos revertir el crecimiento descontrolado que desde hace tiempo viene experimentando Córdoba? Bueno, el libro tiene... Déjame decirte un poco, no quiero cometer cuando presenté el primer libro, ¿vos te acordás? Sí, me acuerdo. Elaboramos mucho. También. ¿Va a haber un tercero no? Que es un libro también de políticas públicas sobre los gobiernos de Unión por Córdoba, es provincial, se analizaron los 16 años de gobierno de Unión por Córdoba. Cuando lo presenté tuve, no sé si el error o yo estaba atragantado de todo lo que había estudiado, que lo conté todo el libro. Entonces, claro. Los que fueron a la presentación dijeron... ¿Para qué lo voy a comprar? Por eso, ahora contame solamente de la mancha urbana. Bueno, pero antes de decirte, el libro que aborda... ¿Qué planteamos en el libro? Me parece que yo lo tengo que contar en esta presentación. Sí. El libro no es una... Hay muchos libros de políticos que son como biográficos, ¿viste? Esta fue mi experiencia, no está mal, siempre es bueno saber la experiencia de un dirigente político. Este no es un libro de ese tipo. Tampoco es un plan estratégico. Ojalá fuese un plan estratégico definitivo, que es lo que le hace falta a Córdoba. No lo es porque hay grandes temas ausentes en el análisis nuestro. Está ausente, por ejemplo, la cuestión educativa, la cuestión de la salud, está ausente la cuestión de los recursos humanos municipales. Hay muchos tópicos ausentes y es un desafío continuar abordándolos. Entonces, ¿qué es el libro? El libro, ante todo, es un laburo en equipo. Vos has laburado, y acá capaz que cometo el error. Todos los que están acá. Todos los que están acá. Ha laburado muchísimo, hace mucho tiempo, Elisa Cafarati, Sofía Aguad, Santiago Ferreira, Iván Peralta, Mariana Costa, Agustina Mequia. Es un laburo en equipo el libro. Es un aporte, el libro es un aporte, para salir de estas discusiones siempre de coyuntura. A mí me terminan aburriendo mucho. Todo eslóganes, todo relatos. El libro que es también, y esto me parece, también logra salir a flote, el libro condensa una gran cantidad de estudios, una inteligencia dispersa que tiene la ciudad. Hay mucha gente que hace mucho tiempo, desde institutos y academias, viene estudiando la ciudad de Córdoba. Entonces me parece que tenemos la obligación, la responsabilidad de amalgamar esos estudios. Entonces el libro condensa mucho de eso. El libro también tiene una gran cantidad de material que llevamos adelante en nuestro Observatorio de Políticas Públicas, que son laburos estadísticos. Entonces, mucha tarea estadística. Es un libro no para tomarse unos mates y leer. Mucho número, muchos datos. No. Hay mucho trabajo de campo, mucha, digamos, análisis
con márgenes de error, con estadísticas, comparaciones. Y bueno, finalmente el libro lo que tiene, que me parece que es interesante, es estándares internacionales que otorga el BID para saber cómo estamos en determinados tópicos. Hice toda esta eterna introducción para ir a mancha urbana, porque ¿qué analizamos en el libro? Nosotros analizamos la mancha urbana, analizamos el transporte motorizado, el transporte no motorizado, analizamos los espacios verdes del municipio, la recolección de residuos, el esquema tributario, creo que son 8 Las cloacas tópicos. Y el alumbrado público. Las cloacas y el alumbrado público, son esos 8 tópicos. Y bueno, me he olvidado Francisco Venturini también, que nos ha ayudado muchísimo, el licenciado Venturini, también Marcos Castaño, Raúl Rivero, porque este libro va a tener una versión ebook, no podía ser de otra manera con nosotros. Sí, más accesible para más todos. Más accesible y... Después les vamos a dejar el link de donde lo pueden consultar. Exactamente, interactiva. Voy a la mancha urbana. La mancha urbana, está bueno que me preguntes eso al comienzo, porque me parece, casi te diría, el problema central que tiene estructuralmente nuestra Córdoba, nuestra capital. ¿Qué es la mancha urbana? Es básicamente la superficie vinculada con la densidad poblacional, la superficie habitable, vivible por la urbe, ya sea con un uso residencial o comercial o industrial. Se diferencia de los sectores que tienen una zonificación rural, en donde no hay población en términos masivos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra mancha urbana? La ciudad de Córdoba tiene la mancha urbana más grande de Latinoamérica. Y te lo voy a poner justamente en términos comparados. Córdoba tiene 24 kilómetros por 24 kilómetros, es decir, es una superficie de 572 kilómetros cuadrados. Si vos haces un parámetro de densidad bruta de la totalidad de nuestro radio urbano, a Córdoba la habitan aproximadamente 2.400 personas por kilómetro cuadrado. La ciudad de Buenos Aires, para tener una referencia, es habitada por 14.000 personas por kilómetro cuadrado, y la ciudad de Rosario, vamos a suponer que nos podemos comparar con Rosario, no con la ciudad de Buenos Aires, tiene una densidad de 5.400 personas por kilómetro cuadrado. O sea, nosotros 2.400, Rosario 5.400. Para decirlo con más rigor, podemos hablar no de la densidad bruta, sino de la densidad neta, es decir, sacás las zonas rurales de la ciudad, porque todavía queda algo de piedemonte en el oeste, o queda algo frutihortícola, ya casi nada, digamos, en nuestra Córdoba, y te referís solamente a la mancha urbana, poblada, urbanizada, y cómo son los ratios. Nosotros tenemos 5.000 habitantes por kilómetros cuadrados, Rosario tiene 8.500, y la ciudad de Buenos Aires sus 14.000. ¿Qué significa esto? Tenemos un radio habitado muy grande. No tenemos una ciudad compacta. La tendencia ya hace tiempo en las ciudades es justamente ir a la compactación. Las hace más sustentables, las hace más vivibles y las hace más eficientes a las ciudades. No tenemos una ciudad muy grande. Y para que se entienda cuáles son las consecuencias que trae aparejado esto. Las consecuencias son que dentro del radio urbano tenés verdaderos manchones subocupados. Viene la trama urbana, hay sectores no habitados, continúa por acá. Tenés los cascos céntricos y los barrios tradicionales deprimidos. Y son todas las zonas que están absolutamente atravesadas por las obras de infraestructura. Entonces, la primera consecuencia que trae aparejado la extensión de nuestra mancha urbana es la ineficiencia de nuestro servicio público. Entonces, tenemos el 50% de la población con cloacas, sin embargo tenemos kilómetros de cloacas muy superiores a Rosario, que tiene el 65% de la población en cloacas. Ni hablar Buenos Aires, que tiene el 98%, o Mendoza, que tiene el 94%, o Salta, que tiene el 85% de su ciudad con servicio cloacal. Lo que pasa es que acá, al tener tanta extensión, cada vez más costoso es llegar con los tendidos cloacales. Y así con todos los servicios. Así con la recolección de residuos, así con el transporte público. Tenemos si está actualizado en el libro, hay una comparativa, tenemos con 43 pesos, aún sigue siendo, creo, el boleto de transporte público más caro de la República Argentina.
no es porque todos sean malos e inoperantes, sino porque también los colectivos tienen que hacer unos recorridos muy extensos con poco corte de boleto. Ese es el problema de la extensión. Y esto se ha generado por una innumerable cantidad de políticas erradas, cuanto menos, digamos. Lo primero a decir es que no hay un plan estratégico hace mucho tiempo. El último fue con Martí, después hubo una insinuación en el 2008 con Giacomino que hizo la Universidad Nacional, no llegó a ser un plan estratégico concreto de cómo tiene que crecer la ciudad. Fíjate lo que pasó, Agustina, con Córdoba en las últimas décadas. Tenemos 139 barrios cerrados, de los cuales 28 son countries, las URE son countries, pero tenemos 139 barrios cerrados que en su gran mayoría están en la periferia de la ciudad. ¿A eso qué se le sumó? Convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos son una buena herramienta porque vos articulás con el privado y el municipio se hace de fondos, si es bien usada. Si la herramienta se usa en el marco de un plan estratégico de crecimiento, si es transparente, además si es discrecional. Lo cierto es que ¿cuántos convenios urbanísticos se aprobaron en la ciudad? 31, suma, 136 barrios cerrados, 31 convenios urbanísticos que ¿qué permitieron? Por lo general, hay excepciones, están en las periferias de la ciudad. Entonces fíjate cómo fue creciendo la ciudad con los sectores más pudientes, ¿no? Como contracara de eso, hubo una política habitacional que podrá haber tenido buenas intenciones durante los gobiernos de la Sota, pero a juzgar por el paso del tiempo no han sido acertadas, que fueron los llamados barrios ciudad. Fue un proceso de erradicación de villas, muchas villas que estaban enclavadas en la zona urbana, se decidió llevarlas a la periferia de la ciudad. Hay algunos muy emblemáticos, puedes conocer Villa Ciudad Obispo Angelelli, Villa Ciudad Juan Pablo II, Villa Ciudad de los Cuartetos, Villa Ciudad Evita, en fin, son 14. ¿Cuánta gente la habita? Unas 100.000 personas habitan esos complejos habitacionales construidos todos en la periferia. A eso le sumás, mirá, seguís sumando cómo ha crecido esta ciudad en sus bordes. A eso le sumás la decadencia general del país y el crecimiento de la pobreza. Yo cuando le cuento a muchos amigos que son de otras provincias no terminan de creer que la ciudad de Córdoba, al margen de los barrios ciudad, tiene 117 villas. Entonces, ese es el problema con nuestra mancha urbana. Ha crecido muchísimo. Encima ha crecido de esta forma. Barrios cerrados, convenios urbanísticos y countries en el noroeste y ahora en el suroeste de la ciudad, complejos de erradicación de villa y la emergencia de barrios populares, nuevas villas, carentes de absolutamente toda infraestructura en la zona este y en otras zonas de la ciudad, agrandando la mancha urbana, valga la redundancia, y generando estas consecuencias en el ambiente, porque esa es otra de las consecuencias. Se hace una ciudad que contamina mucho más, que usa mucho más el automóvil, una consecuencia en la prestación de los servicios. En la fragmentación social. Y una consecuencia, gracias por apuntarme eso, porque una consecuencia muy lastimosa en la fragmentación social, en una ciudad violenta. Y esto, que parece un dato técnico, y que determinados sectores se sienten más seguros, alejándose como castas sociales, va conformando una ciudad que después refleja cada vez peores estadísticas de inseguridad. Esto se tiene que detener, no hay soluciones mágicas, el daño ya está producido. Por eso mi pregunta era si es posible revertir o por lo menos detener ese crecimiento. Si es posible. Desorganizado. El libro no tiene soluciones mágicas. El libro propone, valga la redundancia, propuestas en los distintos tópicos. Ninguna es de un día para el otro. Por eso la ciudad requiere consenso para que nos pongamos de acuerdo cómo frenamos este problema, porque primero el problema ya está generado. Entonces, volverlo para atrás ya es imposible, ya hay derechos adquiridos, no es culpable el empresario al que se le permitió una rentabilidad muy superior a densificar las zonas céntricas de la ciudad. No es responsable el empresario. No es responsable el ciudadano que le ofrecieron vivir en el campo en la ciudad.
la responsabilidad es la carencia de políticas públicas que hayan ordenado este crecimiento. Entonces, ¿qué hacer? Primero y principal, detener definitivamente el crecimiento de la mancha. Segundo, construir políticas metropolitanas, Agus, porque de nada vale cerrar tu cordón, tu crecimiento, si va a aumentar dispersamente en las ciudades aledañas, porque se genera el mismo fenómeno. Entonces, la política de ordenamiento del suelo tiene que ser metropolitana. Tercera ecuación que vos tenés a mano ahora tiene que ver con fomentar las subcentralidades. Ya esta ciudad tiene que encontrar una solución por ahí. Hay muchas subcentralidades, las más icónicas puede ser el Cerro de las Rosas de la Rafael Núñez, pero yo soy de la zona sur, Elías Joffre ya es una subcentralidad. En barrios hay subcentralidades que cada vez se fueron engordando más justamente por este proceso de dispersión de la ciudad, el Alto Laguirre en Joffre o el centro de Villa Libertador. Así hay muchas subcentralidades que tienen que ser incorporadas en un plan para ser abastecidas por transporte, por servicios municipales también. Servicio y consolidarlas. Bueno, ¿qué sugerimos también nosotros, Agus? Que se tiene que cambiar la herramienta de los convenios urbanísticos y se le tiene que dar mucha más objetividad, mucha menos discrecionalidad. Y los convenios urbanísticos, cada vez que vos le das una excepción a un desarrollista para que construya en determinado lugar, tiene que estar prevista en un plan estratégico integral. A Córdoba le hace falta un plan estratégico. Bien, bueno, recién dijiste y vamos a recordar que el libro incluye varios estudios propios que hiciste junto a tu equipo. Recorrieron la totalidad de las ciclovías y bicisendas que tiene Córdoba. Te voy a tomar el agua. Bueno, en total no tomé yo, así que... ¿La vas a querer? No, tómala. Bueno, vos en bici recorriste la totalidad de ciclovías y bicisendas junto al equipo. Se relevó el estado de las plazas barriales, el alumbrado público, el servicio de recolección de residuos, las cloacas, se analizó las tarifas. En general, con tanto trabajo de campo, ¿cómo está Córdoba? Bueno, no la vemos bien. Para ser justo, es difícil analizarla en el contexto de la pandemia. Asumió un intendente nuevo que no era de esta ciudad, que no conocía la ciudad y fue atravesado por esta situación mundial. Objetivamente no ha podido el intendente abordar los problemas estructurales. Ninguno de los problemas estructurales de gestión, grandes y en la periferia, han podido ser ni resueltos ni en su comienzo por la actual gestión. Tiene una estrategia de hacer marketing urbano, que yo no lo veo mal, no es una denostación que hago. El marketing urbano sirve también porque vos tenés que, volvemos al concepto de que las ciudades compiten entre sí, vos tenés que vender tu Córdoba. Se ha focalizado en esteticismo, digamos, en las zonas céntricas, con la Gran Manzana, con algunos macetones, con algunas peatonalizaciones. No nos parece mal. Pero Córdoba sigue teniendo estos problemas, y vos mencionás informes. El libro condensa muchos de esos informes hechos en el Observatorio de Políticas Públicas, que fue salir con fichas y con rigor estadístico, con márgenes de error, a evaluar la realidad con datos empíricos, con evidencia. Ese es el desafío de la política, discutir sobre cosas concretas. Entonces, plazas, ¿cuántas plazas tiene la ciudad de Córdoba? De plazas de cercanía, y tiene casi 1000. Hay alguna más grande, se hizo un informe sobre un conjunto de plazas de las 1000, no recuerdo bien el número, creo que era lo que te daba la estadística, 100 y algo de plazas, y se evaluó cómo está en la iluminación. Bueno, un 40% de las plazas está deficientemente iluminada. ¿Cómo están con la accesibilidad? Si tienen rampas o si tienen juegos para discapacitados, un 80% de las plazas no los tiene. Un 70% de las plazas de la ciudad de Córdoba carece de los juegos para los niños. Y las plazas son usadas prácticamente por niños y no tienen juegos. Son para eso. Se analizó la ciclovía está en un muy mal estado. Nosotros tenemos una propuesta bien concreta hace mucho tiempo, que no es nuestra, es una propuesta que está sugerida hace tiempo, que es unir las distintas... Tenemos 105 kilómetros de ciclovía que construyó Martí, pero con una mirada recreativa,
y para que esas ciclovías tengan verdaderamente un sistema de transporte alternativo y no solamente recreativo, ni para hacer deporte, lo que proponemos nosotros es unir las trazas. Hace falta 45 kilómetros más que unan todas las trazas, no recuerdo bien cuántas son las trazas que conforman los 103 kilómetros. Bueno, el estado de esas trazas existentes es muy malo, lo relevamos, están despintadas, creo que hay un solo semáforo de cruce de bicicleta, tienen hundimientos de las calzadas. Ese es un ejemplo de un informe que hicimos del observatorio. También hicimos un relevamiento de las luminarias. Córdoba tiene 130.000 luminarias. Las conclusiones son bien concretas y no es culpa de un intendente, es, che, tenemos este problema, empecemos a resolverlo, digamos. Tenemos un 25% de luminarias LED, el resto son de sodio y iluminan mal y consumen muchísimo. O sea, se tiene que seguir avanzando con la iluminación LED. Ahora, la conclusión que llevó el informe que hicimos es que el 30% de las cuadras de la ciudad están deficientemente iluminadas. Esto no significa que estén oscuras, significa que de la cuadra hay 3 o 4 postes que no están iluminando. Otro informe del observatorio, también muy certivo, fue el del sistema cloacal. Ese es probablemente el problema, junto con crecimiento de mancha urbana, uno de los problemas estructurales más graves que tiene Córdoba. Yo recién hacía la comparativa de cómo estamos con acceso a las cloacas con otras ciudades, ¿no? El 50% de los habitantes de Córdoba que tiene cloaca, que serán la mitad de los domicilios, ¿no? Esas cloacas tienen 4.000 tapas, que son las que vos ves en las calles. El informe estadístico que nosotros hicimos fue, supervisamos 470 creo que de las tapas, distribuidas geográficamente, para sacar las ratios de cómo está el 100% de las tapas. Bueno, un 27% de las tapas del 50% de los habitantes que tiene cloacas, el otro 50% no tiene cloacas, ¿no? De los que tienen cloacas, el 27% de esas tapas tenían averías, tenían desbordes, habían sido sustraídas, estaban directamente en los huecos, o sea que tenés un problema grave de mantenimiento en el sistema de cloacas, grave. Y tenés un segundo problema que es el de infraestructura. El de mantenimiento es más inmediato, se puede resolver con gestión, el de infraestructura requiere de inversiones de alto volumen, digamos. ¿Y la planta de tratamiento? Bueno, la planta de tratamiento de Bajo Grande literalmente no está funcionando. Estamos, casi que te diría, no quiero alarmar, y me duele decirlo, pero estamos impúdicamente generando un segundo riachuelo río abajo. La planta de tratamiento de Bajo Grande está en la zona este de la ciudad, está literalmente abandonada. Los líquidos que ingresan ahí, sobre el 50% de la ciudad que tiene cloacas, salen igual a como entraron al río. Es decir, hoy, nosotros hicimos ahí todo un análisis de desarenadores, de desobstructores, de los peines, punto por punto, no funciona nada, Agus, está totalmente abandonado, nada. De manera que vos suponete que todos los líquidos cloacales se les echa cloro y se los tira al río. Claro. Y esto está generando una contaminación río abajo muy grave. Cierto es que se está haciendo una nueva planta que empezó ya el gobierno nacional anterior, el gobierno de Mauricio Macri, comenzó a financiarla junto con el gobierno provincial, está avanzada, se le está dando continuidad, que va a tener la misma capacidad que la existente, y yo lo que veo es que el intendente apagó Bajo Grande, que sea lo que Dios quiera, hasta que esté la nueva. El problema es que la nueva planta estaba diseñada en el plan estratégico cloacal para que trate, o sea, lo que se tiene que hacer es la nueva planta y se tiene que continuar con los tendidos y las conexiones domiciliarias en el 50% de los barrios remanentes. La picardía, ¿cuál es? Apague Bajo Grande, cuando abren la nueva, saco de juego Bajo Grande y que el 50% que hoy está servido sea tratado acá y paro las obras de ampliación de red. Claro. Entonces nunca se terminan de abordar los temas estructurales. Pasa lo mismo con la basura. Hicimos un informe del observatorio bien preciso de cómo está el sistema de recolección en la ciudad. Algunos me putean con esto, pero no está tan mal la recolección diaria de húmedos. No está tan mal. Tenemos un sistema que recoge la basura 6 de 7 días, que es un tema que nos tenemos que plantear. Nosotros proponemos ahí, y no cae bien, nosotros proponemos que
los domicilios y las familias cordobesas podrían hacer un ejercicio puertas adentro de administrar para disminuir la frecuencia. El 20% de todo el presupuesto de la ciudad se lo lleva la recolección de los residuos. Entonces tenemos que bajar gasto ahí para que el municipio tenga recursos para resolver otros problemas. Mira todos los problemas que estamos hablando. Nosotros proponemos que pase 5 o 4 veces, como pasa en países desarrollados. Donde está mal la basura, muy mal, es en el recogimiento de los secos. Y eso enoja a la gente. Me recuerdo a mi vieja que discutía la otra vez, porque preparan la recolección diferenciada, lavan las botellas, reciclan, ponen una bolsa diferenciada, tiene que pasar una vez a la semana. Hay 3 empresas que llevan la recolección de los residuos, ¿no? En Córdoba. Sur, norte y centro. Después no se cumplen los horarios, no te pasan. Termina recogiendo la basura seca, el camión de lo húmedo y se unifica todo. Al margen de la mala gestión se rompe un valor que cuesta muchísimo recuperar, que es el valor cultural de la sociedad que empieza a entender que tiene que reciclar. Entonces, ahí estamos muy mal. El informe estadístico dice que casi el 27% de la recolección seca falla, o no pasa, o pasa en otro horario. Y yo te lo relacioné con la cloaca porque el otro gran problema de la ciudad tiene que ver con la disposición final de sus recursos sólidos, sus residuos sólidos urbanos. Nosotros tenemos un sistema ya arcaico, que es el enterramiento en piedras blancas. No se hace compostaje, no se utilizan los gases derivados del tratamiento de la basura. Eso está previsto que lo haga Cormecor y está judicializado el tema. Y fíjate vos lo que hace la Argentina, que todo lo ata con alambre. El enterramiento de piedras blancas tenía un plazo de finalización, ¿no? Que era en el 2017. Para ese momento se tendría que haber resuelto ir a un sistema como establece, por eso acá el BID, cuando nosotros aplicamos el semáforo del BID en este tema, nos da rojo por todos lados, porque no hay compostaje, no hay reutilización de los materiales reciclados, claro. No hay uso del gas. En el 2017 finalizaba la capacidad de ese enterramiento. En vez de haber resuelto el problema, porque no se pudo, porque se trabó, porque se puso el predio en un lugar donde no se habló con él, es típico de la política vieja. No entiende que tiene que dialogar en las políticas públicas. Entonces cayó con un basural sin dialogar con los barrios aledaños. Pensó que era, bueno, la decisión se toma y vamos para adelante, se terminó trabando judicialmente. Conclusión, en el 2017 ampliaron la fosa. Del mismo predio. Del mismo predio. ¿Hasta cuándo? Por 5 años. Bueno, hasta el 2021. ¿Qué hizo este intendente este año? Consiguió un predio nuevo. No. Volvió a hacer otra fosa. Y le dan 5 años más. Y así vamos. Emparchando la situación. Emparchando y con un problema de tratamiento de la disposición final de los residuos que es muy malo. Bueno, Rodrigo, felicitaciones por este trabajo. Dije que iba a ser corto, creo que conté todo al fin. Bueno, y gracias a todos por habernos acompañado en la presentación del segundo libro de Rodrigo de Loredo, Detener la caída. Gracias, que tengan Agus. Un lindo día. Muchas gracias. Yo una reflexión final porque, y vos lo sabés bien, lo dudamos como equipo de presentar un libro que hable de la ciudad en un contexto donde el 100% de la agenda, y está bien que así sea, está abordado por lo que más nos aflige a todos los argentinos. Estamos contando contagios y muertos todos los días. Pero no quiero dejar de dar una mirada, un link entre lo que nosotros proponemos para la ciudad y lo que nos pasa también en este contexto. Entendemos que de por sí descarto, porque está tan loca la Argentina, descarto esta idea de que alguien pueda querer tomar decisiones. Viste que está esta idea un poco de nos quieren de tal forma, cometen errores con la vacunación, porque no, descarto la mala intención. Yo honestamente, con todas las diferencias que tengo con el gobierno nacional, descarto la mala intención. Nosotros objetivamente creemos que en el tratamiento de la pandemia lo que ha existido es una absoluta falta de gestión, que es un poco el planteo que se hace. O sea que se improvisó con la pandemia. Hay improvisación. ¿Hubo improvisación en la cuarentena? ¿En todas las jurisdicciones?
Está bien la pregunta. Yo creo que las otras, salvo excepciones, las jurisdicciones han tenido una actitud especulativa y electoral. Che, si toma la decisión la nación, dejo que la tome. El caso más emblemático es la ciudad de Córdoba. Mi reproche fuerte al intendente de la ciudad es que no puso ni las manos en la gestión de la pandemia. En el libro se analiza también, y ya me voy, la presión tributaria. Yarlor aplicó el mayor aumento impositivo de la última década en Córdoba. Con esa plata no atendió la angustia pandémica, es decir, no desasfixió los comercios que se están fundiendo, sino que se dio una agenda distinta. Yo creo que las jurisdicciones han tenido esa especulación electoral y creo que el gobierno nacional improvisa. Entonces, nos decretó de una cuarentena nos encerró todos unos 4 o 5 meses, allá de marzo a mayo a 5 meses posteriores, generando la cuarentena más extensa del mundo, con consecuencias en la economía estrepitosa porque objetivamente el PBI cayó más que en cualquier otro país de la región. Lo que hubo ahí fue improvisación, estaban cómodos con encerrarnos a todos. Es mucho más complejo que tomar una decisión general de decir, en cuarentenemos, dialogar con los sectores, entender la problemática puntual, trabajar con protocolos y controlar muchísimo que se cumpla. Claro, eso es mucho más difícil. Entonces, todos a sus casas, 4 meses. Ni hablar de la decadencia no solo económica, sino educativa. Con lo educativo lo mismo. Ahora se hace una bandera, por ello, salgamos de las extremidades, pero objetivamente vamos a los resultados. Somos el país con menor presencialidad educativa del mundo en el 2020 y eso está generando que fundamentalmente los sectores... Mirá lo que voy a decir. Yo no tengo duda que la no presencialidad en los sectores más pudientes genera un perjuicio absolutamente menor al vinculado a lo que está pasando con los sectores más humildes. 1 de cada 10 chicos de los estratos más bajos es una ficción, la escuela a la distancia o mediada por la tecnología para esos sectores. 1 de cada 10. Son familias numerosas y hay un solo celular en la familia. Además, consecuencias asociadas con la no presencialidad. Yo ayer lo mencionaba en un programa, lo del PAICOR en Córdoba. Hay una gran cantidad de niños que se alimentan y que están con estándares nutricionales aceptables gracias a este plan universal que fue pionero, que es el PAICOR, y que te daba un plato de comida caliente y que te daba un mate cocido con leche a la mañana. Por la no presencialidad de esos sectores bajos, no están llevando a los chicos a que se alimenten. Y eso se sustituyó por una caja que le llega a la familia, que capaz que lo termina comiendo el hermano más grande. En algunos casos lo distribuirán bien, en otros casos no. Sí, no alcanza en algunos otros casos tampoco. Y son cajas llenas de carbohidratos, digamos, porque es el aceite, la harina, los fideos, la polenta. Entonces, me parece que se generaliza. Entonces, no hay presencialidad educativa para todos, nos encuarentenamos todos. Y lo que hay es una falta de rigor y bueno, lo tengo que decir, Alberto Fernández, incluso es grave el planteo cultural, porque cuando él se anima a desafiar y decir no creo en los planes, es anticipar la caída. Así que, bueno, se extendió un poquito. Yo muy contento que hayamos terminado esto. Las disculpas del caso si alguien cree que no es el momento de hablar de estos temas. Yo creo que la vida sigue, que hay que seguir estudiando los temas, ocupándose de las coyunturas. Y esperemos que este sea un aporte. Muy agradecido de vos, Agus, por esta presentación. Nada. De todos los chicos que no son filmadores ni especialistas, pero se han convertido en el tiempo que laburan muy profesionalmente. Bueno, gracias a todos y los invitamos a acercarse a las páginas de Detener la Caída y próximamente en una herramienta digital para que aún sea más accesible para todos. En un ebook interactivo que va a tener algunos videitos de los que nos gusta hacer a nosotros. Quizá le vamos a compartir el link. Gracias a todos.